Vamos a leer todos a una misma voz la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 16, verso 24 hasta el 28. Usted puede compartir la lectura de la Biblia con los amigos que están ahí cerca. O también aquí en pantalla va a aparecer, puede seguir esa lectura de Mateo 16, verso 24 al 28. Leamos todos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar para que el Señor en su misericordia, en su gracia, nos bendiga con su palabra. Dígale al Señor: Señor, háblame. Necesito oír tu palabra. Y yo creo que el Señor puede hablarnos y también puede renovarnos. También puede restaurarnos. ¿Cuántos necesitan restauración? ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Aquí está el Señor Todopoderoso. Señor Jesús, te damos gracias. Es una bendición muy grande poder estar delante de tu presencia para contemplar tu grandeza a través de tu palabra. Oh Señor, te rogamos que en esta hora nos hables al corazón, nos bendigas con tu palabra. Ayuda a tu siervo a exponer tu palabra con claridad, con sencillez. Alimentanos, edifícanos, Señor, fortalécenos, renuévanos, restáuranos, danos nuevas fuerzas para continuar en tu camino glorioso, y salva a estos amigos que están aquí con nosotros para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para Él. Amén. Tiene la bondad de sentarse, hermanos. El tema que vamos a estudiar con la ayuda del Señor, entonces se llama la segunda venida de Cristo. A ver, diga conmigo: la segunda venida de Cristo. Dígale a su hermano que está cerca, dígale: la segunda venida de Cristo. Dígale otra vez: la segunda venida de Cristo. A través de este tema tan interesante, vamos a descubrir qué es la segunda venida de Cristo. Muy importante saberlo. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Hablaremos también de los eventos que ocurren en la segunda venida de Cristo. Hay unos eventos, desde luego no vamos a alcanzar a hablar de todos esos eventos, pero al menos como a esbozarlos, a mencionarlos para que usted los tenga en cuenta. Ya si le gusta estudiar, puede leer la Biblia, puede consultar. Aquí está su pastor, un hombre estudioso de la palabra, un maestro también en la palabra.
Seguro que Él le va a despejar muchas inquietudes, que le va despertando la palabra del Señor. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Al menos como esas tres cosas. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿Qué eventos acontecen en la segunda venida de Cristo? ¿Y qué señales anteceden a la segunda venida de Cristo? Ten en cuenta esto. La segunda venida de Cristo se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento. O sea que en promedio sería más o menos una vez por cada 25 versos del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice eso? Que la segunda venida de Cristo no es cualquier cosa. La segunda venida de Cristo es un tema importantísimo que la iglesia debe estudiar, debe aprender, debe vivir y debe predicar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La segunda venida de Cristo es el acontecimiento futuro más importante mencionado en la Biblia. ¿Aló? El más importante que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Uno de los textos que describe qué es la segunda venida de Cristo es Tito capítulo 2, verso 11 al 14. La segunda venida de Cristo es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, con gran poder y gloria desde los cielos. Aleluya. Mírenlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros somos privilegiados porque a nosotros nos ha alcanzado la gracia de Dios y nos ha dado esta grande salvación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire cómo tenemos que vivir los salvos. Los salvos debemos vivir en obediencia al Señor. Los salvos debemos vivir en santidad delante del Señor. Los salvos debemos apartarnos de todo pecado, de toda maldad, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Notemos bien que el gran Dios es el mismo Salvador Jesús el Cristo. Aquí no estamos creyendo en una dualidad o en una trinidad. Aquí la revelación que el Señor nos ha dado por su Espíritu es que Dios es uno y uno su nombre. Y Él se manifestó en carne para hacer la gran obra de la redención. Y Él se manifestará desde el cielo con gran poder y gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Ese mismo Dios que se dio a sí mismo por nosotros, estando manifestado en carne en la cruz del Calvario. Ese mismo Dios que nos ha comprado a precio de sangre, es el mismo Dios que se va a manifestar con poder y gloria. Ese es nuestro Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3,
verso 1, fíjense en esta escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. No importa que el mundo no nos conozca, lo mejor es que el Cristo de la gloria sí nos conoce, porque no reconoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esa es la segunda venida de Cristo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Gloria al Señor. Entonces la Biblia nos presenta muchas profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Fíjese bien, en el pasaje que leímos ahora de Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, hay una frase que Pablo menciona cuando dice: luego nosotros los que vivimos. Eso lo dice Pablo. Eso lo escribió Pablo hace casi 2000 años. Porque él creía y esperaba que cuando el Señor viniera, él todavía iba a estar vivo. Y han pasado casi 2000 años. Entonces vaya pensando, ¿qué falta para que Él venga? ¿Aló? Está muy cerca esa segunda venida de Cristo. Aleluya. Hay algo que debemos diferenciar: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Póngale cuidado, porque alguno, cuando oye hablar de la segunda venida de Cristo, piensa que ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Yo le digo, no se prepare para la segunda venida de Cristo. Preparémonos para el arrebatamiento de la iglesia, porque si nos vamos con Él, vendremos con Él en la segunda venida de Cristo. Aleluya. Fíjense bien, en el arrebatamiento, Cristo viene solo hasta las nubes para levantar su iglesia. Y han de pasar 7 años por lo menos para luego venir con gran poder y gloria con su iglesia. Póngale cuidado, en el arrebatamiento Cristo viene por la iglesia. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene con la iglesia. ¿Sí está claro eso? Aleluya. Vamos a mirar algunas profecías o algunos testigos que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Número 1, la segunda venida de Cristo fue anunciada por Cristo mismo. O sea que esto no es un cuento. Esto no es una fábula. Esto no es una ilusión. Esto es una realidad. Esto es verdad. Hermanos, la segunda venida de Cristo al mundo con gran poder y gloria es verdad, porque Cristo lo dijo y Él es la verdad. La verdad tiene nombre propio. La verdad se llama Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fuerte ese aplauso para Él, adórenlo con libertad.
Mateo 16 registra las palabras de Cristo. O sea, Mateo lo registró, Mateo lo escribió, pero Mateo no lo dijo. El que lo dijo fue Cristo. Verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, no viniendo a arrebatar la iglesia, sino viniendo para reinar con su iglesia 1000 años sobre la tierra. Amén. Que ese es otro tema escatológico, el milenio. Además que después lo estudiarán. Mateo 24, verso 31. Jesús dijo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Alguno dirá: hermano, pero mire que ahí los ángeles van a juntar sus escogidos. Mire que ahí los va a llevar. Un momento, usted debe preguntarse a qué escogidos se refiere ese texto. Esos escogidos no es la iglesia, esos escogidos es Israel, el remanente que el Señor tiene para ser salvo después del arrebatamiento de la iglesia, en su segunda venida. ¿Está claro eso también? Aleluya. Número 2, la segunda venida de Cristo fue anunciada por los ángeles. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Lea conmigo, lea. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento dice que todo asunto, para ser cierto, debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Entonces ahí tenemos el testimonio de Cristo, que nos enseña sobre su segunda venida. Ahí tenemos el testimonio de los ángeles, que nos enseña acerca de su segunda venida. Número 3, la segunda venida de Cristo fue anunciada por los profetas. Diga bien, la segunda venida de Cristo no solo está profetizada en el Nuevo Testamento, sino que también está profetizada en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 14, verso 1 al 5. Esta escritura registra algo sorprendente. Es un paralelo con Hechos capítulo 1, 9 al 11 que leímos ahora. Y también es un paralelo con Apocalipsis capítulo 16. Ya usted lo leerá en su casa. Fíjese cómo dice Zacarías 14, 1. He aquí, el día del Señor viene. En medio de ti
serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, o sea, después de esa batalla, de esa guerra que va a haber, que esa guerra que se describe en esos dos versos es Armagedón, o la batalla del Dios Todopoderoso. Después saldrá el Señor y peleará, verso 3, ese es Armagedón, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? Sobre el monte de los olivos. ¿De dónde se fue al cielo? Del monte de los olivos ascendió al cielo. ¿De dónde volverá y a dónde volverá en su segunda venida? Vendrá del cielo y posará las plantas de sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Lea conmigo la última frase: y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos que vendrán con él al monte de los olivos? ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia viene con Cristo en su segunda venida. Ya que la segunda venida de Cristo no es para arrebatar la iglesia. Recuerde, cuando acontezca la segunda venida de Cristo, han pasado por lo menos 7 años desde que el Señor se llevó la iglesia. Amén. Fíjense en el alcance de esa profecía. Y bien interesante mirar ahí que Hechos dice: el que viene es Jesús. Zacarías dice que el que viene es el Señor mi Dios. Bueno, no hay dos dioses, no hay dos señores. Entendemos que ese Señor Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesús Dios del Nuevo Testamento. Si usted lo cree, adórelo con un fuerte aplauso. ¡Aleluya! No van a venir dos, no van a venir tres, no se van a manifestar dos, no se van a manifestar tres, se va a manifestar el solo Dios que vino manifestado en carne para comprarnos con su sangre, y que vendrá por segunda vez con gran poder y gloria. Apocalipsis capítulo 20, usted lo va a leer en su casa, verso 1 al 10. Ahí entonces habla de lo que el Señor hará. Uno de los acontecimientos que ocurrirá de esa segunda venida de Cristo es que Él viene para juicio de todas las naciones. Y al final del milenio, entonces será lo que es el juicio final. Ese es otro tema que usted estudiará después. Número 4. Está el testimonio de Cristo, el testimonio de los ángeles, el testimonio de los profetas. Número 4. La segunda venida de Cristo fue anunciada por los apóstoles. Hechos capítulo 10, verso 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir
el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea que no agrada al Señor el que se aparta, el que se descarría. Hermano querido, no es el tiempo de apartarse, no es el tiempo de descarriarse, ya no queda tiempo de ir al mundo de pecado, es el tiempo de consagrarnos, es el tiempo de estar arrepentidos, es el tiempo de estar bien en la presencia del Señor, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora yo quiero que usted medite en esto. Si falta un poquito para la segunda venida de Cristo, dijo el escritor a los hebreos, en sus días. ¿Cuánto hace eso? Casi 2000 años. Póngale cuidado. Si hace casi 2000 años atrás faltaba solo un poquito para la segunda venida de Cristo, entonces hoy, ¿qué falta para esa segunda venida de Cristo? ¿Qué falta? Ahora no voy a decir, pues más poquito. No, ya no queda poquito, porque ese poquito, de ese poquito se habló hace casi 2000 años atrás. 2000 años después, entonces ya no hay poquito. Ahora medite en esto. Si para la segunda venida de Cristo falta menos de un poquito, entonces ¿qué falta para el arrebatamiento de la iglesia? Si la iglesia se va primero con Cristo antes de la segunda venida. ¿Aló? ¿Alguien le da alabanzas al Señor? ¿Sí está entendiendo esto, hermano? Fuerte ese aplauso para el Señor. Adórelo con alegría, adórelo con libertad. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, del arrebatamiento vamos a hablar el domingo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Estamos hablando de que la segunda venida de Cristo fue testificada por los apóstoles. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es una leyenda. Esto no es una historieta, esto no es una fábula, esto no es un invento. Esta es la palabra profética más segura del Dios Todopoderoso. Dice el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, o sea, en el monte de la transfiguración. Y quiero que aquí usted una o arme el cuadro completo. Leímos Mateo 16, 24 al 28, donde Jesús dijo, de cierto digo que aquí hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo desde el cielo en la gloria de su Padre con poder y gran gloria, viniendo en su reino. Eso lo profetizó Cristo más o menos 6 días antes de la transfiguración. Y eso es lo que usted lee por ahí en Mateo 16 y luego pasa al capítulo 17. Y usted dice 6 días después. 6 días después. Fue que fue con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, al monte de la transfiguración. Y allí se transfiguró delante de ellos. Vamos a leerlo.
Mateo 17, verso 1. 6 días después. 6 días después de qué? 6 días después de haber dicho que ahí con él habían unos que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo desde el cielo con gran poder y gran gloria, viniendo en su reino. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Y de eso es que Pedro está escribiendo en su primera carta, de esa segunda venida de Cristo. ¿Qué fue la transfiguración? La transfiguración fue una visión dada a 3 de los discípulos más íntimos de Cristo, Pedro, Juan y Jacobo. Esa visión es lo que refleja lo que será la segunda venida de Cristo. Fíjese que esa segunda venida de Cristo y esa transfiguración de la que se habla ahí, pues acontece en presencia de 2 testigos del Antiguo Testamento. 2 testigos. Moisés, o sea, la ley, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús en Cristo. Y Elías, o sea, la profecía o los profetas. En el Antiguo Testamento hay 2 testigos que hablan de la segunda venida de Cristo: la ley de Moisés y los profetas. Gloria al Señor. ¿Para qué ocurrió esto? ¿Para qué Cristo se transfiguró delante de sus discípulos? ¿Qué propósitos tenía esa transfiguración? Por lo menos tenía 3 propósitos. Número 1, declarar delante de Moisés, mediador de la ley, y delante de los profetas, delante de Elías, representante de los profetas, que la ley y los profetas ya habían llegado a su pleno cumplimiento en Cristo. La ley está cumplida en Cristo y la profecía se cumple en Cristo. Se ha cumplido y lo que falta por cumplirse se cumplirá en Cristo. Por eso al que hay que oír es a Cristo. Fíjense lo que dice la Escritura: Este es mi Hijo amado. Ya sabemos, Hijo es Dios manifestado en carne. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. En este tiempo el que tenemos que oír es a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, o el Dios manifestado en carne. Fuerte ese aplauso para él. Adórelo. Aleluya. Entonces, esos cuentos con que salen ahora, que fulano de tal, que peranita de tal, que tuvo un sueño, que en el sueño fue al infierno, y que en el infierno vio al Papa, y que vio a Michael Jackson, y que vio a Shakira, y que por allá una retroexcavadora hicieron un hueco muy grande y que pusieron unos micrófonos que para escuchar el centro de la tierra, y que oían que unas almas se quejaban. Y hay hermanos oyendo esas tonterías y dejándose confundir por esas
cosas cuando la Biblia nos está diciendo: a Jesús oír, a Jesús oír, a Jesús oír. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el verbo Dios hecho carne. Dele alabanzas a Él, dele alabanzas a Él. Aleluya. El segundo propósito de esa transfiguración de Cristo era mostrar lo que será la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es la manifestación de Cristo glorioso, y es la manifestación de los hijos de Dios con cuerpos gloriosos. Que ese ya es otro tema. Pertenece parte al arrebatamiento de la iglesia, lo que es la resurrección de los muertos en Cristo, su transformación, lo que es el arrebatamiento de los santos vivos, su transformación inmediatamente. Eso es en el arrebatamiento, pero en la segunda venida de Cristo vendremos ya no con estos cuerpos que tenemos ahora, estos cuerpos donde hay luchas, hay pasiones, hay tentaciones, hay enfermedad, hay hambre, hay dolor, hay muerte, hay tristeza. No son cuerpos débiles, son cuerpos mortales, son cuerpos terrenales. En la segunda venida de Cristo traeremos cuerpos de poder, cuerpos gloriosos, cuerpos resplandecientes, cuerpos inmortales, como el de Cristo. Aleluya. ¿Cómo vieron aquellos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, a Moisés y a Elías? Los vieron rodeados de gloria. A Cristo, ¿cómo lo vieron? Su gloria brilló en su rostro. O sea, en cierta manera era mostrándole lo que sería la glorificación de Cristo y lo que será la glorificación de la iglesia. El tercer propósito de esa transfiguración está declarado en esa frase: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. El tercer propósito es revelar quién es el Hijo. El Hijo no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es segundo de ninguna Trinidad. Sencillamente la Biblia nos declara que Jesús es el Alfa y la Omega. Él es el primero y Él es el último, el principio y el fin de todas las cosas. Todo en Él comienza y todo en Él termina. Bendito sea su nombre. Cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír, otra forma de decirlo es: esta es la última palabra de Dios hecha carne. La última palabra de Dios hecha carne. O sea que aparte de Jesús no hay más donde oír a Dios. Aparte de Jesús. Que hermano, que las profecías de Nostradamus, hermano, que mire, es que por allá fulano de tal resultó profetizando. Bueno, examinemos lo que resultó profetizando, a ver si está en la Biblia. No, es que no alcanzó a salir en la Biblia, eso es ahora nuevo. ¿Cómo así? O sea que lo que algún profeta por ahí dice no le alcanzó a salir en la Biblia. O sea que se quedó cortica la palabra del Dios Todopoderoso que dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Se le quedó cortica esa palabra? Yo creo que no. Yo creo que esta palabra, como dice, es para 1000 generaciones. Por decir, es eternamente y para siempre. Si algún profeta se levanta por ahí, pues lo que diga tiene que estar de acuerdo con lo que ya está escrito. Porque si el que dice contradice lo que está escrito, ojo con ese profeta. Ese profeta no es de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra?
Probad los espíritus, si son de Dios. ¿Y cómo los podemos probar? Con la misma palabra. Bendito sea el Señor. Entonces ahí tenemos 4 testigos de la segunda venida de Cristo. Número 1, Cristo mismo. Número 2, los ángeles. Número 3, los profetas. Número 4, los apóstoles. ¿Quiere más? ¿O con esos 4 está bien? ¿Aló? Más que suficiente. Veamos diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Amén. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya leímos los otros versos, donde Él se va al cielo y los ángeles le dicen a los galileos que se quedaron boquiabiertos mirando al cielo, que ese Jesús que fue tomado de ellos, así como le vieron ir, así mismo volverá. Fíjense bien que Cristo reunió a los discípulos, le dio unas instrucciones claras, precisas, y ellos estaban preocupados por el reino restaurado a Israel. Uno de los eventos que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, o que la segunda venida de Cristo dará paso, será el reino de Israel restaurado. ¿Cuánto dura ese reino? 1000 años. Amén. ¿Aló? Amén. Cristo reinará en su pueblo Israel. Amén. Y la iglesia reinará con Cristo. Ese reino será no solo sobre Israel, sino sobre todo el planeta. Y cuando termine ese reino, ¿qué seguirá después de ahí? El reino eterno de Jesucristo, que ese es otro tema. Amén. Entonces estaban preocupados los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, los discípulos sabían que Cristo iba a venir por segunda vez y que iba a reinar. Y pensaban que eso se iba a dar inmediatamente, y por eso preguntaron: ¿cuándo va a ser? Estaban esperando que les dijera: no, eso es dentro de 3 días, como la resurrección, en 3 días. O no, eso es en 20 días, o en un mes, o a la vuelta de un año, como le dijo Dios a Sara, por el tiempo señalado, dentro de un año Sara tendrá un hijo. Dentro de un año vengo y restauro el reino de Israel. ¡No! Fíjense que Él lo dejó callado, le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y por ahí en Marcos hay un texto bíblico, creo que en Marcos 13:32, porque aquí dice: los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Cristo como hombre no conoce esa sazón o ese tiempo. Y él mismo lo dijo. Este texto solo está en Marcos 13:32. Solo en Marcos 13:32. Porque Marcos presenta a Cristo como el siervo, y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Cristo como siervo no sabe cuándo será su segunda venida. Él lo dijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dale uno de hermano, mire que entonces el Hijo sí, Dios, sí, el Hijo es Dios.
Pero ahí no habló como Dios, ahí habló como hijo. Y como hijo no lo sabe todo. ¿Aló? Como hijo no sabe cuándo es su segunda venida. Pero es que Él no solamente es hijo, Él también es Padre. Y Padre eterno. Aleluya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese hijo, ese niño que nació en Belén, no solamente es humano, Él también es divino. No solamente es hombre, Él también es Dios. No solo es hijo, Él es el Padre eterno. Y si alguien lo cree, adórelo con un fuerte aplauso. ¡Gloria a Dios! Entonces, póngale cuidado a esto. Si la segunda venida de Cristo, Cristo como hombre, Cristo como siervo, Cristo como hijo, no sabe cuándo es, ¿la iban a saber los apóstoles? Miren que Cristo mismo les dijo, cuando ellos preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo acontecerán, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ¿cuándo va a ser eso? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, eso es un secreto. La segunda venida de Cristo es un misterio y nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe la fecha. ¿De dónde quedaron las profecías de los testigos de Jehová? ¿Se acuerdan cuando decían que venía en 1914? Entonces no vino. No, en 1916 viene. Tampoco vino. Y después no, en 1918 sí viene. Y después no vino. No, él sí vino, sino que se cambió de un lugar a otro en el cielo. Quiero que entienda eso para que no nos dejemos engañar, porque Cristo lo dijo. Cuando viniera falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que dijo, no creáis, si os dijere, helo aquí o helo allí, allí está. Y eso que no se lo dice a la iglesia. ¿A quién es que le dice eso? A Israel. A Israel. Pero nosotros también tenemos que estar alerta. Amén. Entonces a los discípulos no les reveló esos tiempos o esas sazones de qué, de la segunda venida de Cristo a restaurar el reino de Israel. Eso no se lo reveló a los discípulos. Y ahí abrió un paréntesis Cristo. ¿Qué es lo que le dice después de su sola potestad? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué sigue en el verso 8? ¿Qué le dice? Abre un paréntesis. Ellos estaban preguntando por la segunda venida de Cristo y el reino milenial, el reino establecido. Pero Cristo no se lo reveló y abrió un paréntesis. ¿Qué dice el verso 8? Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, no se preocupen por la segunda venida de Cristo. No se preocupen por saber cuándo será esa segunda venida de Cristo, el día o la hora, cuándo será el establecimiento, la restauración del reino de Israel. No se preocupen por eso. Preocúpense por recibir mi Espíritu Santo. Preocúpense por ser llenos del poder de lo alto. Preocúpense por ser mis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Preocúpense por predicar mi evangelio. Preocúpense por salvar las almas a través de la predicación del evangelio.
Así que ¿cuánto ha pasado desde que ellos preguntaron cuándo serán estas cosas? ¿Cuánto ha pasado? Casi 2000 años. ¿Qué es lo que de verdad nos debe preocupar a nosotros ahora? Nos debe preocupar estar llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su presencia, llenos de su gloria, llenos de su gracia, llenos de su sabiduría, llenos de su conocimiento, llenos de su poder, porque es por el poder de Cristo que esta iglesia va a ser arrebatada. Fuerte ese aplauso para el Señor. Adórelo, adórelo, adórelo a Él, adórelo a Él. Exalte a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Por qué preocuparse por estar lleno del Espíritu Santo? Porque Él lo dijo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a ustedes. ¿Sí dice así? ¿Cómo es que dice? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A mí mismo. Quiere decir que la iglesia va a ser tomada, va a ser arrebatada antes de la segunda venida de Cristo. Por lo menos 7 años antes va a ser arrebatada. Es por lo que Cristo ha puesto de Él en ella. Vamos a ser llevados por Cristo, es por lo que tenemos de Él. Os tomaré a mí mismo. ¿Y qué es de Él? ¿Qué ha puesto Él en su iglesia? Él en su iglesia ha puesto su sangre, ha puesto su nombre, ha puesto su palabra, ha puesto su Espíritu Santo, ha puesto su gloria, ha puesto sus promesas, ha puesto su presencia. Y por eso es que la iglesia podrá subir de la tierra al cielo para encontrarse con el Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Fíjense bien. Una cosa es el día del arrebatamiento de la iglesia, también conocido como el día de Cristo. ¿Sí le gusta ese texto de Filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo es ese día? En el arrebatamiento. Una cosa es el día de Cristo o el día del arrebatamiento de la iglesia. Otra cosa es el día del Señor o el día de la ira de Dios, que ese es otro tema. ¿Aló? El día del arrebatamiento es uno, y el día de Cristo o el día del Señor o el día de la ira de Dios es otro. Y no son días de 24 horas como los conocemos ahora. No, son programas que el Señor va a desarrollar. Amén. Debemos también tener claro esto. En el arrebatamiento solo la iglesia verá a Cristo y se gozará. ¿Aló? Otra vez, en el arrebatamiento solo la iglesia verá a Cristo y se gozará con Él. En la segunda venida de Cristo todo ojo le verá y hará lamentación por Él. Y ahí es donde dice Cristo que dirán a los montes, a los peñascos, a los collados, caer sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono. ¿Sí va armando esos cuadros completos? ¿Sí va notando las diferencias? El arrebatamiento de la iglesia dará paso entonces a lo que será la gran tribulación. Primero la manifestación del anticristo, 3 años y medio de una supuesta paz,
3 años y medio luego de guerra corrida, muerte, persecución, violencia, sometimiento a sangre y fuego. Bueno, ese es otro tema que lo pueden estudiar, se llama la gran tribulación. El otro tema es el anticristo, son temas que deben estudiarlo. Eso ocurrirá después que el Señor arrebate su iglesia. Oído, porque hay algunos hermanos que están un poco confundidos en esta parte. Y al pastor de más que se lo han preguntado. Hermano, entonces la iglesia que va a pasar por la gran tribulación, hermano, vamos a pasar. Hay 3 teorías. Uno dice pasa por la mitad, otro dice pasa por toda, y otro dice no pasa y se va antes. ¿Con cuál se identifica usted? No pasa y se va antes. Porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Vale, cuidado, en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene solo hasta las nubes, hasta el aire, y se lleva a su iglesia. Arrebatamiento, del griego arpazo, como lo conocemos nosotros en español, zarpazo. ¿Han visto cómo algunos animales cazan las presas? Algunas serpientes, los cocodrilos, con un sigilo se van acercando, y de momento, inmediatamente, casi que en menos de un abrir y cerrar de ojos, en menos de un abrir y cerrar de ojos, será el gran arpazo de Cristo cuando Él arrebatará su iglesia. Gloria al Señor, adore. ¡Aleluya! A Él sea la gloria. Óigalo bien, en ese arrebatamiento viene hasta las nubes y se lleva a la iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo no viene hasta la nube, viene hasta la tierra. Gloria al Señor. Fíjense bien que en el arrebatamiento de la iglesia es la iglesia la que lo está esperando. Por eso es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto lo están esperando? En la segunda venida de Cristo nadie lo está esperando. ¿Aló? Ni siquiera Israel. Ni siquiera Israel. ¿Por qué no lo está esperando? Porque no creyeron en la primera venida, menos van a creer en la segunda. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro que están esperando y que lo van a recibir? Mayormente, ¿quién? Israel. Y los va a engañar. Y cuando estén bien engañados, ahí es donde va a aparecer el verdadero Cristo, para mostrarle las heridas en sus manos y en sus pies, y ellos van a decir: ¿qué heridas son estas? Y él les dirá: con estas heridas fui herido en casa de mis amigos en mi primera venida hace ya tantos años. Bueno, cuando sea ese tiempo, él lo dirá a Israel. Fíjense bien, en el arrebatamiento de la iglesia recibe cuerpos gloriosos. En la segunda venida de Cristo nadie será glorificado. ¿Aló? Los demás aquí siguen con su cuerpo mortal, pero nosotros estaremos con cuerpos gloriosos. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo esconde su iglesia de la ira que viene. La guarda de la gran tribulación, la guarda
¿sabe qué? Hay una segunda oportunidad, porque si uno no se va del arrebatamiento, después uno se hace cortar la cabeza, hermano, y se salva. Falso, como alguien dijera, de 1000 falsedades. Falso. Se puede hacer cortar lo que quiera y no será salvo. Por eso el día de salvación es hoy, el día de la gracia es hoy, el arrepentimiento tiene que ser hoy, la conversión tiene que ser hoy, la santificación tiene que ser hoy. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Ahora que daba esta diferencia, me encanta. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene soltero. Como que no les gusta ver. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene soltero. En la segunda venida, Cristo viene casado. Para mostrar la hermosura y la gloria de su novia ante todas las naciones. ¡Aleluya! Y no solo ante todas las naciones, ante los principados y las potestades. Le llega algo bien hermoso. Uno de los tantos nombres que se le dan al Satán es que él es el príncipe de la potestad del aire. O sea, él es el que domina las regiones celestes. En parte por eso a veces es tan duro orar. ¿Usted no le ha pasado? Usted ora y como que es una oración seca, es una oración vacía, es una oración que no sube. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y si usted estudia el libro de Daniel, le va a explicar por qué. Porque hay unos príncipes que se oponen para que la oración no pase, no llegue, no sea oída. Fíjate que Miguel tuvo un combate de 21 días para que la respuesta a la oración que hacía Daniel llegara donde él. Pero en el arrebatamiento de la iglesia no hay príncipe de la potestad del aire que valga. Pablo dijo, ahora tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Si el Señor abriera nuestros ojos para ver lo que hay en los aires, quedaríamos aterrados. No es la contaminación que hay ahora en Medellín y que el pico y placa ambiental y no es eso. No es eso. Principados, potestades. Pero en el día del arrebatamiento, el Cristo de la gloria, por decirlo así, en el aire donde va a recibir su novia, donde la hará subir, en el aire donde el Satán se ha creído el dueño, el dominador, en el aire, en el arrebatamiento de la iglesia, el Cristo de la gloria, por decirlo así, le dará una bofetada al Satán en el rostro diciéndole, que ponían muchos problemas para no dejarle subir la oración a ellos, para que no subiera por los aires, pues aquí en los aires me encuentro con ellos, me encuentro con mi novia, aquí en los aires me la llevo. Fuertes aplausos para él. Alabe a Cristo Jesús. Fíjense bien, el arrebatamiento será la glorificación de la iglesia. Y eso, al llevarse Cristo a la iglesia, dará paso a la manifestación del hombre de pecado. Ese ya es otro tema que debe estudiar. El hombre de pecado es el mismo anticristo. En el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Esa es la nueva creación. En la segunda venida de Cristo viene para pelear por Israel. Dices, y si usted se fijó bien en Zacarías 14,
Son cosas tremendas de Dios. Claro, ¿qué hace Dios? Como Israel se ha endurecido, y si usted estudia Romanos 9, 10 y 11, son exclusivos para Israel. ¿Aló? Ahí habla del misterio del endurecimiento en la edad presente de Israel. Recuerda, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hasta el día de hoy están endurecidos. Pero ¿sabe cómo lo va a ablandar el Señor? Metiéndolos en la gran tribulación. Y si usted se fijó en Zacarías 14, dice que el Señor va a reunir. Ni siquiera es el mismo anticristo. Porque es que el Señor mandará al anticristo como le dé la gana también. Oiga, Zacarías 14, el Señor reunirá todas las naciones para que todas las naciones persigan a Israel y vengan a destruir a Jerusalén. Y cuando ya Israel esté bombardeado, cuando ya Israel esté muerto y apenas haya unos poquiticos nomás, se abrirá el cielo y aparecerá el Cristo de la gloria, el jinete del caballo blanco, que con justicia juzga y pelea, que en su burro tiene un nombre escrito que dice: el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Fuerte ese aplauso para él. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo vienen con él. La iglesia y los ángeles. Cada vez que se le apunta a esa batalla usted, pues ahora en ese cuerpo no, pero uno con un cuerpo glorioso que... Y hombre, ¿quiénes son esos que vienen ahí? ¿Quiénes son esos? A ver, los misiles, las granadas, disparen allá. ¿Qué podrán hacerle al Cristo de la gloria? Y a los que vienen con él, que son llamados, fieles y elegidos. Alguien le da alabanza al Señor. Alabado sea su nombre glorioso. Bueno, tenemos hasta aquí. Hay mucho más de qué hablar, pero vamos a orar. Y vamos a invitar a algún amigo que está aquí. Levanten la mano los que no son bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quieren que oremos por ustedes? Vengan a este altar. Vamos a orar por los amigos, por los que no han entregado su vida a Cristo. Vengan aquí a este altar. Entréguenle su vida a Cristo hoy. Hoy es día de salvación. El Cristo de la gloria ahora es abogado defensor. Ahora es Salvador. Qué hermoso como llegan las visitas, los amigos, para entregarse al Señor. Joven, jovencita, que todavía no se ha decidido por Cristo, decídase esta noche. Decídase de todo corazón, renuncie al pecado, renuncie a la maldad, renuncie a ese mundo perdido y venga a los pies de Cristo. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los diáconos? Venga, ayúdenme a orar por estos amigos. El Señor está haciendo cosas grandes aquí. Yo siento que el Señor aquí está rompiendo cadenas de pecado. Yo siento que el Señor está transformando corazones. Y si usted necesita renovación y restauración y quiere venir al altar, venga también usted, venga. Venga, reciba nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Venga, reciba gracia de Dios. Reciba fortaleza de parte del Cristo de poder. Si usted necesita renovación y restauración, hable con Cristo ahora mismo. Señor. Escucha amigo la voz, esto no es un cuento de hadas. El que no quiera creer va a tener que lamentar. El Señor pronto vendrá y se llevará a su pueblo.
salvación.